¿Y qué es la verdad? Es la pregunta que le hace Pilato a Jesús. Y quiero que busque el libro de Juan, capítulo 18, 37 al 38. Juan, capítulo 18, 37 al 38. Mientras saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, a Consuelo, que está pegada, está activada. Recién operada, Consuelo, te enviamos un abrazo y un beso. Que estés bien, esperamos verte pronto por aquí. Saludamos también a Wilda, que ayer estuvo en el hospital. Esperamos que esté mucho mejor en el nombre del Señor. Juan capítulo 18, 37 a 38 dice así: entonces, si eres rey, replicó Pilato. Y Jesús le contestó: si tú lo dices, yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. Y la pregunta de Pilato es: ¿y qué es la verdad? Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. ¿Y qué es la verdad? Es la pregunta que hace Pilato. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia y gracias porque vas a hablar a nuestra vida en esta mañana. Que esta palabra sea de bendición y edificación a cada vida, a cada hermano y hermana, y que podamos salir transformados por tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar en esta mañana del Señor. ¿Y qué es la verdad? Es la pregunta que se hace Pilato cuando Jesús habla de que Él tiene la verdad y que Él habla la verdad y que los que le siguen a Él hablan la verdad. Así que estamos en el relato importante de la entrega y de la muerte de Jesús, en esta historia que estamos leyendo en Juan capítulo 18. Y en este capítulo de Juan es el momento histórico de la traición donde Judas decide entregar a Jesús. Y de igual forma él lo había mencionado en la cena, como dijimos ayer. Es el momento también incómodo para Pedro, donde se le pregunta si era uno de los que andaban con Jesús. ¿Tú te pareces a uno de ellos? Y que 3 veces negó a Jesús, cantando el gallo, afirmando de lo que Jesús había dicho, de que antes que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. Pedro negó haber caminado con Jesús. Y llegamos entonces a este momento donde Jesús le toca a experimentar el dictamen de su juicio. Y aquí tenemos a Pilato como gobernante romano. Y tenemos a Jesús y tenemos a las personas que están esperando el juicio de Jesús. Esos que decían: crucifíquenle. Queremos a Barrabás afuera, queremos a Jesús en la cruz. Esa gente estaba también allí esperando el dictamen, el que dijeran qué iba a pasar con Jesús. Pero en esta historia hay 2 conversaciones importantes con Jesús. Es en la segunda donde está lo importante de este mensaje que quiero hablar con ustedes en esta mañana del Señor. La primera pregunta que Pilato le hace a Jesús: ¿acaso tú eres el rey de los judíos? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque en la historia se esperaba que este niño que venía a nacer, que celebramos el nacimiento de Jesús, venía como un rey que venía a traer paz, justicia, libertad. Así que era una amenaza a los gobernantes, a los reinos que ya estaban establecidos. Pero ahora ya adulto, ya cumpliéndose la palabra de que iba a morir por la humanidad, el que lo iba a acusar estaba preguntando si eres tú el rey de los judíos. Pero en realidad la pregunta a lo que se refiere Pilato es: ¿acaso tú pretendes ser el rey de los judíos? O sea, le cambia el significado totalmente de la pregunta. Si tú eres o tú pretendes ser el rey de los judíos. Recordando nosotros que Jesús era una amenaza desde que nació. Porque esperaban, según la promesa, que un rey que venía a traer esa paz, esa libertad. Así que ya en los últimos momentos de Jesús, antes de morir, Pilato desea aclarar esa duda.
Pilato desea aclarar ese momento, pero Jesús se la batea de forma magistral con otra pregunta. Le pregunta a Jesús: ¿se te ocurrió esta idea o alguien te habló de mí? Jesús tiene una manera de contestar preguntas que yo no me explico. Porque Jesús, tú le preguntabas algo y él te preguntaba con otra cosa. No sé si a mí me enfogona eso. Cuando yo le pregunto algo a mi esposa y mi esposa me pregunta otra cosa, es como que me hace sentirme a mí el culpable. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Quién dejó eso ahí? Y entonces te pregunta con otra cosa, como que fuiste tú. No preguntes, eso fuiste tú. Entonces Jesús siempre pregunta, ante la pregunta: ¿se te ocurrió esta idea o alguien te ha hablado de mí? Y para mí es importante que Jesús, con su pregunta, no niega su reinado. Jesús no está negando su reinado. Jesús tampoco le afirma lo que es Él. Deja su imaginación si realmente Él es el rey de los judíos o no. Porque hay un grupo grande que te quieren muerto. Pilato le dice: no entiendo por qué te quieren muerto si no encuentro razón ninguna o alguna para que te encuentren culpable. ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? ¿Eso tú lo sabes o tú te lo imaginas? Así que es ahí donde Jesús habla de lo que realmente es Él, iglesia. Y quiero abundar sobre esto un poco, porque ahí está esta gran verdad. Dice Jesús, que habló Pilato en la pregunta: mi reinado, dice Jesús, no es como los reyes de este mundo. Mire, para que me entienda, los reyes oprimían, eran corruptos, se parecen a los de Puerto Rico. Usted dirá: pero esos no son los de Puerto Rico, los que se roban los de educación. No, son los mismos. Es un patrón de conducta aprendido aparentemente desde la Biblia. Estos reyes abusaban de los poderes, los políticos abusaban de su poder para oprimir a los pobres, oprimir a la gente. Pero Jesús dice: mi reinado no es como los reyes de este mundo, porque si lo fueran, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado ante los jefes. Que eso fue lo que hizo Pedro. Cuando cogieron a Jesús, Pedro cogió enseguida un arma y empezó a cortarle orejas a todo el mundo allí. Pedro de Carolina, Puerto Rico, ese es de los míos. Pedro es de los míos. Pedro dice: es mejor dar que recibir. Yo mejor tiro adelante, ¿sabe? Pero Jesús le dice: Pedro, en mi reinado no es así. No es así que funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios es distinto. Por eso Jesús le dice a Pilato: en mi reinado es distinto. Entonces, ante la pregunta, notemos que lo que hace Jesús. La pregunta es: ¿cómo entonces es tu reinado? ¿Cómo es el reino de Jesús? Porque en nuestra sociedad el rey es significado de poder, autoridad. Pero poder del malo. Poder del malo, poder del que te corrompe. El poder ese que enferma a la gente y que no piensan solamente en ellos, segundo en ellos, tercero en ellos y por último también en ellos. Y allá la sociedad, ¿qué importa la sociedad si lo que importa es que yo esté bien? Y nosotros tenemos una imagen de ese poder de control, de soberbia, de maltrato, corrupción también en nuestra sociedad. Y eso es lo que la sociedad nos invita a hacer y a actuar. Ese ejercicio de poder, de corrupción, de pensar en nosotros, del egocentrismo, de la soberbia, del narcisismo, de todo lo que enferma al ser humano. Eso es lo que nos invita a la sociedad hoy en día. De hecho, hoy en día la sociedad lo que busca es seguidores. ¿Cuántos followers podemos tener en la sociedad? Entonces, ¿saben cuántos pastores han caído en esa trampa? Se suicidan porque no se hacen famosos y trending en las redes sociales. Porque buscan atraer por medio de cualquier cosa, de traer culebras a la iglesia, de hacer actos de magia en la iglesia, de convertir agua en vino, de hacer ridiculeces en la iglesia.
Si lo que hay que hacer es predicar la palabra del Señor, de Cristo. Si lo que hay que hacer, a nosotros nos corresponde predicar a Cristo, no hay que hacer otra cosa. No hay que buscar entretener a la gente, es predicar a Cristo. Cristo fue el que murió, Cristo fue el que se levantó de los muertos y es Cristo el que te salva y es a Él a quien debemos seguir. Pero la sociedad, por medio de buscar el poder, de la tendencia y eso es lo que Jesús vino a traer. Vino a traer un modelo distinto de reinado. Desde que Jesús comenzó a educar a sus seguidores, comenzó diciendo: tú oíste que fue dicho. ¿Oíste qué fue dicho? En la traducción lenguaje actual dice: la ley de Moisés te dice, pero yo te digo. Ese yo te digo es lo que Él quiere traer como el reino de Dios, de lo que implica vivir bajo un seguidor de Cristo. Y Él comienza diciendo: la ley te dice que amen a su prójimo y odien a su enemigo. Eso es lo que dice la ley. Fíjese que la gente dice: no, porque la ley es de Dios. La ley la creó Moisés, interpretando lo que Dios quería supuestamente para el pueblo. Pero esta ley me hace convertir injusto ante el mundo. Porque en ningún momento Dios me invita a mí a odiar a alguien. Pero la ley me dice que ame a su prójimo, pero odien a su enemigo. Y Jesús dice: mas yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Eso me cambia a mí la vida totalmente. Porque entonces ya yo no vivo bajo la ley, vivo bajo el reino de Dios. Y la verdad, que es lo que Jesús quiere traer como su reino, que es la verdad, es que yo no vivo según lo que el mundo vive, sino bajo lo que Jesucristo trajo como su reino. Y en una sociedad que vive con tanta amargura, con la salud mental como está, el reino nos invita a amarnos y respetarnos tal como somos. Fíjate, yo no sé cómo la gente puede vivir con raíces de amargura. Hay gente que vive con esa sospecha, con esa amargura en su corazón, que no duermen bien, que duermen con pesadillas pensando en que fulano, fulana, que duermen sudando pensando con el coraje que aquel me hizo. Si la palabra nos dice: en mi reino tú tienes que amar a tus enemigos y oren por quienes te maltratan. Fíjese, la oración no es: Señor, ilumínalo o elimínalo. No es esa oración. ¿Ve? Porque hay gente que dice: pues yo voy a orar por la persona que me fastidia la vida. Señor, ilumínalo o extermínalo. No es esa la oración que tenemos que hacer. Aunque a veces: Señor, ¿cuándo tú vas a enviar el rayito? Porque me llevas orado, Señor. Y por ahí siguió Jesús, continuó Jesús diciendo: tú oíste que fue dicho que para adulterar hace falta la intimidad sexual, pero yo os digo que con tan solo tú desear la mujer ajena, ¿ve? Es distinto. Porque aquel pudiera decir: bueno, pues yo no tengo la intimidad y no adultero. Sí, pero te pasas mirando y deseando la mujer ajena. Para Jesús y en el reino, eso es adulterio. Entonces Jesús, pastor, esto se complica. Entonces se complica porque hablamos de integridad y hablamos de honestidad. En el reino de Dios hay honestidad, no hay corrupción, no hay cabos sueltos. Habla sobre el divorcio, habla sobre los que juran, pero que son inconsistentes en el reino de Jesús. Pero Jesús dice que tú sí sea sí y que tú no sea ¿qué? Sea no. Y eso se vive en el reino de Jesús. Tú oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talionis. Pero en el reino es distinto. Aquel que te hiera en la mejilla, vuélvele la otra. Si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarle la camisa, dele también el abrigo. Si un soldado los obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenle 2 kilómetros. Quienes le pidan algo, désenlo, y a quien le pida prestado, préstenle. Entonces la gente va a decir: bueno, pero en este reino entonces tú puedes ser un bobo. Porque eso es lo que te dice. No, Jesús no quiere que seamos bobos. Jesús lo que está hablando es que todos tenemos que entender. Yo lo voy a decir de esta manera: dar el beneficio de la duda a la gente.
a nosotros nos gusta siempre pensar por encima de lo que el otro pueda pensar. Yo no sé a cuánto le pasa, a mí me pasa mucho eso. Mi esposa me está hablando y ya yo estoy esperando la respuesta. Y cuando ella me quiere dar el resultado, yo por encima le digo lo que supuestamente yo creo que es lo que ella va a decir. Y ella me dice, pero tú me dejas hablar, chico. Porque nosotros siempre, el ser humano es así. A mí no sé por qué rayos, yo siempre estoy pensando y pensando. Mi mente no para. Por eso soy creativo, porque mi mente siempre está pensando. Y Jesús lo que está buscando es, mira, tienen que dar el beneficio de la duda. No se carguen en sus emociones. No se carguen, amen al ser humano, porque en fin, los yo os digo de Jesús son más profundos y complicados que lo que Moisés quiso implementar a su pueblo. Jesús no tan solo habló sobre esos temas, Él narró parábolas donde explicaba cómo funcionaba el reino de Dios. Jesús explicó cómo es el dar en el reino del Señor. Es importante, pues, en Mateo 6 dice, cuando ustedes hagan una buena acción, porque mire que hay gente que le gusta dar y dice, no se lo diga a nadie. Yo pastoreo a una gente así. Pastor, no diga que yo compré el lechón. Y después estaba, ese lechón lo compré yo, eso lo pagué yo, eso lo pagué yo. Y a todo el mundo. Y entonces después quería mandar también la actividad. Y después quería si uno traía otra cosa, ¿qué porquería trajeron aquí? Lo que yo traje el lechón, Y uno, Dios mío, la gente es imprudente. Sin embargo, Jesús dice, cuando tú hagas una buena acción, no anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Pero si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se pongan a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los ¿qué? Los hipócritas que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se lo cuenten a nadie. Es así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio en lo público. Así funciona el reino de Dios. Yo no sé si usted se acuerda la historia del publicano y el fariseo. El publicano es un pecador. Todos somos pecadores, pero para el fariseo, este era más pecador que él. Y el publicano se hincó en el altar y el fariseo se quedó en la silla. Y el fariseo se daba cantazos en el pecho pidiéndole arrepentimiento de sus pecados al Señor. Pero la oración del fariseo era, Señor, yo que doy mi diezmo, yo que ayuno tantas veces a la semana, no permita verme como ese infeliz fariseo, publicano que está ahí en el altar. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuál ustedes creen que oración escuchó Dios? La del fariseo que se da golpes en el pecho, que diezmaba, que daba, que hacía esto, o la de aquel pecador infeliz que se aceptaba su condición pecadora y se humillaba ante Dios. Y esas son las enseñanzas que constantemente Jesús enseñaba. Jesús hablaba sobre la oración en el reino del Señor. Hablaba sobre el ayuno, lo importante de no estar ayunando y que no se descuiden sus vestimentas y no estén diciendo estoy en ayuno porque soy más espiritual. Háganlo en privado, háganlo en secreto, pero vístanse bien, perfúmense bien porque está haciendo algo para honrar al Señor. Habla sobre el dinero, las preocupaciones. Todas esas enseñanzas son fundamentadas en el reino de Dios. En los reinos, el rey por su poder requería pleitesía, requería honores. Sin embargo, en el reino de Dios era lo contrario. Si querías ser el primero, tenías que ser el ¿qué? El último. Así que nosotros tenemos una situación que vivimos en una sociedad individualista, vivimos en una sociedad que nos invita al protagonismo. Sin embargo, los cristianos vivimos el reino de Dios en la tierra. Y que cuando leemos el texto, cuando leemos y qué es la verdad que usted y yo tenemos que vivir, es la verdad del evangelio del reino del Señor que nos invita a vivirla en la tierra. De amarnos, respetarnos, de vivir esa integridad en la tierra.
una de las parábolas que a mí me encanta está en Mateo capítulo 20. Y esta parábola yo la he contado anteriormente, pero es una parábola fascinante. Y la voy a contar en la forma más que me la puedan entender. Estaba este maestro, este jefe, que va camino a su negocio, pero se fue a pie. Y de momento vio a Miguel a las 9 de la mañana, donde iba caminando, lo vio y dijo: Miguel, ¿quieres trabajar conmigo? Te voy a pagar un salario de todo el día, de 9 a 5 de la tarde. Miguel dice: está bien, pues vete a trabajar. Y Miguel se fue a trabajar allí. Y a las 12 de mediodía se encontró a Karen. Dijo: Karen, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, quiero. Pues véngase, te voy a pagar todo el día. Y Karen se fue a trabajar de 12 a 5 de la tarde. Y se encontró a Noelia. Y Noelia, sí, vamos a trabajar también. Y Noelia fue a trabajar de 4 de la tarde hasta las 5, 1 hora. ¡Qué mamey! El chiste es que lo que Noelia no sabe es que cuando fueron a pagar a las 6 de la tarde, estaban todos allí esperando su salario. El salario de Miguel, el de Karen y el de Noelia fue el mismo. Todos cobraron lo mismo. Pero Miguel fue a donde el jefe y le dijo: pero jefe, ¿cómo es posible que yo estoy de 9 a 6 de la tarde y usted le paga lo mismo a ella y a ella que trabajaron menos horas que yo? ¿Usted quiere ver la respuesta del jefe? Busque conmigo la palabra del Señor. Busque conmigo la palabra del Señor. Mateo capítulo 20, búsquelo conmigo. Capítulo 20, versículo 13. ¿Lo buscó? Amén. ¿Trajeron su espada? Terminó diciendo, pero el dueño le contestó a uno de ellos: mire, amigo, eso fue así. Mire, mi amigo, yo no he sido injusto contigo, Miguel. No he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Y Jesús terminó diciendo en la parábola: así los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. En nuestra vida secular, eso sería un acto de injusticia. ¿Cómo que yo trabajo menos y este trabaja más y ganamos lo mismo? Eso es injusto. Pero en el reino de Dios es distinto. La lógica no es la misma. En el reino de Dios la justicia es de Dios, no es nuestra. Por eso es que hoy la gente no entiende. Por eso es que la gente entiende que Puerto Rico y el mundo debe ser castigado. Por eso es que la gente entiende que el mundo se debe acabar ya. Por eso es que la gente no entiende por qué Dios permite tanta maldad, porque nuestro Dios hace lo que Él quiera y como Él quiera, porque su verdad es que Él es justo, es bueno, es maravilloso. Entregó a su Hijo para que usted y yo alcanzáramos salvación, aunque no lo merezcamos. ¿Cuántos dicen amén por eso, iglesia? Usted y yo no nos merecíamos la salvación, pero Él se entregó porque Él quiso, porque así es Él. Nadie le torció el brazo, nadie lo obligó a hacerlo. Un día como hoy celebramos esa muerte y Él dice: esa es la verdad. La verdad es que mi reino es distinto a este mundo. Que la verdad te hace libre, dice Jesús. Porque todas esas enseñanzas te hacen libre. El pueblo no entendía la libertad y decían: pero es que yo no soy familia del pueblo de Israel para ser esclavo. No, yo no fui esclavo, no he vivido de esa esclavitud. Porque la gente entiende que libertad es porque ser esclavo físicamente. No, hay gente que es esclava de lo que creen. Y eso pasaba con los fariseos y pasaba con aquellos que se aferraban a la ley. Por eso Pablo decía: la letra
y no la letra de estudiar. La ley te mata, mas el Espíritu da vida, vivifica. El que se aferra a algo que te lleva a cometer injusticias, a vivir una vida en pecado, a vivir una vida llena de escondites, esa vida te mata. Sin embargo, el vivir en el reino del Señor, y dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo prefiero conocer esa verdad que me libera, esa verdad que me invita a ser feliz, esa verdad que me da paz, me da bienestar a pesar de que el mundo está en caos. Esa libertad que me invita a ser feliz con mi familia, a ser feliz con mi entorno, a pesar de que tenga vecinos imprudentes, a pesar de que tenga gente que posiblemente no tolere. Pero Dios me invita a amarlos, porque en el reino es así, porque así es la libertad del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros se nos inculcó una enseñanza que cuando crecemos entendemos las Escrituras con claridad? Esa verdad nos libera. A mí me pasó, yo veía a Dios como un ogro. Yo veía a Dios literalmente como el cuco. Usted sabe que cuando hay niños, te portas bien, o el cuco te va a ¿qué? El cuco te va a castigar, el cuco te va a comer. Y para mí Dios era el cuco. Y yo pensaba en mi juventud que cada cosa que me pasaba en mi vida era porque Dios estaba pendiente a mi pecado. Y que Dios estaba pendiente a cuántas veces yo fallaba para castigarme. Yo recuerdo estar predicando. Yo predico de los 20 años, imagínense. Y yo con un yeso porque jugaba baloncesto. Yo pensaba que el jugar baloncesto ya era pecado. Y Dios me castigó con un yeso, porque Él quería que yo dejara esto, el baloncesto, y como seguí jugando, Dios me castigó, me partió el tobillo. No, Dios no tiene que torcerme el brazo a mí tampoco. Dios no tiene que castigarme a mí para que yo acepte un llamado, porque el llamado es un regalo, es por gracia. El regalo es porque Él me ama, no porque Él me odia. Mi problema era que yo veía a Dios como un Dios, porque me construyeron a ese Dios. Me dijeron que Dios está pendiente, que Dios te está viendo, que Dios te va a castigar, que Dios es así. Pero cuando crecí, esa verdad me liberó. Y cuando veo al padre del hijo pródigo en la enseñanza, esa verdad me libera y me dice que mi padre me ama tal como yo soy. Y que no importa cuántas veces yo vuelva a donde Él va a correr a donde mí, me va a abrazar y me da una nueva identidad. Porque así es Él. Así es Él. Y esa verdad nos tiene que dar libertad en el nombre del Señor. Hoy día en nuestra sociedad, una de las cosas a las que tenemos que huirle es al poder. Y con esto voy terminando. Y esto lo digo con mucha honestidad. El poder enferma a las personas. El poder se nos olvida de la gracia del reino, porque en el poder el enfoque está el yo. Yo menciono lo que han visto a Spider-Man, cuando el tío Ben está a punto de morir, está así, y Peter está así, y Peter, tío, Uncle Ben, y le dice: Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El ser cristiano, el ser líder, el ser parte de seguidor de Cristo es un privilegio. Es un privilegio. Y es un privilegio porque no lo merecemos. Privilegio es algo que usted no se merece y Dios te permite estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando pensamos que tenemos la capacidad y el poder para manejar las cosas? Ese poder nos aleja de la gran verdad del Evangelio del Señor. Y en vez de ser de bendición, en vez de traer a la gente con gracia, en vez de unir, en vez de bendecir, comenzamos a traer maldición a nuestras vidas. Pero el problema es que como pensamos que somos suficientes y tenemos el poder porque somos los que somos, porque somos los que Dios nos llamó. Mire, mi amado, esto lo digo con toda honestidad: los pastores, cualquier persona que se sienta llamada por Dios, eso es un privilegio, eso es un regalo de Dios.
No es para que se nos enaltezca a nosotros. No es para que nosotros abusemos. Cada vez que yo escucho a un líder, como mencioné ayer en la Santa Cena, ¿cómo un líder se atreve a decir que tú decides quién toma la cena y quién no? ¿Cómo desde el altar tomamos el altar para manipular a la gente? Yo recuerdo antes, la gente no se atrevía ni a ir a la playa sin permiso del pastor. Antes la gente no se atrevía a ponerse un pantalón si el pastor no lo veía. Años atrás la gente, eso es opresión, y la iglesia no está para oprimir, la iglesia está para bendecir, transformar, restaurar y que la gente se sienta libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Cristo nos hace libre. Y el poder que Dios nos da es el poder para que la gente se sienta amada, respetada, bendecida, se sienta querida, se sienta parte del evangelio del Señor. Pero el poder enferma a las personas, mi amado. El poder se nos olvida de la gracia del reino, porque en el poder el enfoque está en nosotros. La libertad que habla Jesús es la libertad de vivir el reino, de amar, de darnos sin esperar nada a cambio. El problema es que nosotros damos esperando algo. Esperamos, hasta damos ofrenda esperando que Dios me va a devolver, como si fuera un banco. ¿En cuántas congregaciones la gente dice, da el diezmo, porque tú das el diezmo y Dios te va a llenar los bolsillos? ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Si la bendición está en dar sin esperar nada a cambio. Si la bendición está en darnos, en dar, en bendecir, en ser parte de la bendición de dar sin esperar nada a cambio. Qué pocos amenes hay. De poder ponernos en